Hola a todos, bienvenidos al tema número 11, donde vamos a analizar las borneras TIP and Ring, R1, T1 y los medios de transmisión posibles. Bueno, vamos a ver esta primera imagen en donde hablamos sobre el primer medio de transmisión, que es el famoso teléfono, la línea telefónica. Acá en Argentina es muy común ver esa cajita que está abajo a la izquierda, donde el cablecito ese negro que se ve arriba, medio oscuro, donde están las dos flechitas amarillas. Ese cable viene de afuera, viene de la calle, viene de la red PSTN, o sea que es la red telefónica de la empresa que presta el servicio de teléfono de los primeros teléfonos. Hoy en día acá en Argentina ya es común ver teléfonos conectados a los módem de las empresas de internet. Las empresas que brindan internet instalan el módem, que luego uno conecta el cablecito RJ45 para conectar un router suyo, pero además vienen con un puertito RJ11 donde uno puede conectar un teléfono a ese puertito. Bueno, también podemos conectar o sacar, mejor dicho, línea de teléfono desde esos módem. Entonces, una vez comentado cuáles son las variantes de hoy en día, por lo menos aquí en Argentina, de las que nos podemos encontrar a partir de líneas telefónicas, vamos a decir que lo que tenemos que hacer es conectar desde algún punto de la línea telefónica, ya sea modem, sea PSTN, un cablecito telefónico que vaya a las borneras Ring y TIP. Entonces el panel va a estar habilitado. Obviamente tenemos que programar el panel, no es tampoco conectar los cables y listo. La parte de programación para que el panel de alarma transmita por línea telefónica lo vamos a ver en el tema programación. Pero supongamos que ya tenemos la programación, tenemos el cable conectado, entonces el panel está habilitado para transmitir los eventos a dos destinos posibles. Uno es la central de monitoreo y otro es el usuario final. ¿Qué es lo que transmite el panel de alarma? En definitiva terminan siendo señales eléctricas por el cable telefónico. Pero bueno, esas señales eléctricas que van por el cable telefónico se terminan traduciendo. ¿De qué manera? Si el panel se comunica con una central de monitoreo, para eso existen las centrales de monitoreo. Son compañías que reciben esas señales eléctricas enviadas por el cable telefónico y con un software y una máquina especial traducen esos ruidos, esas señales eléctricas que el panel de alarma envía, y los traducen a partir de un formato de comunicación, que eso lo vamos a ver después. Lo traducen en qué, abonado es, qué zona, por ejemplo, qué hora, bueno, etcétera. Toda la información que vamos a ver después, cuál es esa información que transmite un panel de alarma, y llama al usuario final y le dice, señor tal, le está sonando la alarma, la zona tal. Bueno, y después tenemos la otra opción, que es que el panel de alarma envíe esas señales eléctricas, ese ruido por el cable telefónico a el propio usuario final. El propio usuario final, ¿qué va a hacer? Va a atender el teléfono y va a escuchar un ruido, claramente. No es, el panel de alarma no va a hablarle como si fuese una persona. Esa es por ahí la gran desventaja de que el panel de alarma llame directamente a un usuario final, que el usuario final no puede traducir ese ruido como lo traduce la central de monitoreo. Por lo cual va a recibir unos ruidos y el usuario final va a saber que algo pasó con el panel de alarma. Esas son las dos variantes que tenemos a partir de un panel de alarma conectado por línea telefónica. También decir que si vemos la imagen vamos a ver que en las borneras R1 y T1 podemos conectar un teléfono. O sea, el panel de alarma nos permite que, si tenemos conectado la línea telefónica a las borneras Ring and TIP, el panel de alarma puede brindarnos también la conexión de un teléfono. Y por último, vamos a decir que la gran desventaja de esto de la línea telefónica, que venga por la red PSTN, que es la forma vieja, o por el cable de internet de ahora,
es que si nos cortan la línea telefónica de la red PSTN, nos quedamos sin monitoreo. Y si nos cortan el cable de internet, o nos quedamos sin internet, porque puedes pasar, nos quedamos sin monitoreo. Esa es la gran ventaja de tener el panel de alarma monitoreado por una línea telefónica. No está mal si tenemos la opción de que el panel de alarma se pueda conectar a una línea telefónica. Es siempre el medio más seguro. Es muy difícil, si bien nos pueden cortar el cable, bueno, pero ya ahí hay una intención de robo, eso está claro. Si no hay una intención de robo, es muy difícil que una línea telefónica se corte. Bien, que no haya teléfono. Por eso se dice que es un medio muy seguro. Pero lo que se puede hacer es conectar la línea telefónica y además agregarle otro medio de transmisión, que lo vamos a ver después, que podemos, desde un mismo panel de alarma, que la alarma envíe por el teléfono a la central de monitoreo y, por ejemplo, que nos avise a nosotros, a nuestro celular, por GPRS, por IP, por Ethernet, demás. O también que envíen a la central de monitoreo por GPRS, por Ethernet y demás. Bueno, el segundo medio de transmisión es lo que se llama GPRS o GSM. Son dispositivos, equipos, como el que vemos en la imagen. Eso es de la marca DSC, el modelo 4005. Que a partir de la conexión, en este caso se conectan a las borneras TIP y Ring, pero hay otros modelitos de otras marcas que se conectan a los bus de datos directamente, al Yellow Green, como por ejemplo los de las marcas Netio. Y bueno, y cada modelo de estos, cada dispositivo va a tener sus borneras determinadas. Por ejemplo, el 4005 que vemos en la imagen se conecta a las borneras Ring y TIP desde las borneras LI del dispositivo. Pero vemos que tenemos otras borneras además que tienen su particularidad, sus características. Bueno, si tenemos un dispositivo de estos de la marca Netio, las borneras van a ser distintas. Lo que nunca va a faltar es dos borneras que se comuniquen al Ring o al TIP, o dos borneras que se comuniquen al Yellow Green, y dos borneras que sean de alimentación, como en el caso de este modelo 4005, que tenemos un cablecito rojo que va al positivo del auxiliar y un cablecito negro que va al negativo del auxiliar. Eso no puede faltar nunca. Después hay otras borneras que son, por ejemplo, para salidas programables, bueno, que tampoco vamos a entrar mucho en detalle. Bueno, ahora la pregunta es: ¿cómo hacen estos dispositivos para comunicarse con una central de monitoreo o con un usuario final? De la misma manera que lo hacían las líneas telefónicas. Porque estos dispositivos llevan conectados un chip de celular. Un chip de celular que puede ser un chip que tenga solamente para enviar SMS, puede ser que tenga para enviar SMS y datos, o puede ser que tenga también para hacer llamadas. Acá en Argentina se consiguen estos chips, como se llaman M2M. Son chips especiales. ¿Por qué especiales? Porque se le puede agregar pack de datos de pocos megas, porque en realidad los paneles de alarma no consumen muchos megas. Entonces, si vamos a transmitir los eventos por datos, se pueden conseguir estos chips que, por ejemplo, tienen 5 megas, 10 megas para todo el mes, y más que sobra para todo lo que es la comunicación de un panel de alarma. Pero tranquilamente se le podría poner un chip como el que nosotros usamos en nuestros celulares. Lo que pasa que son mucho más caros. Acá en la imagen vemos cuáles son las 3 vías de comunicación de estos aparatos. ¿Todo de qué va a depender? Va a depender del chip que le pongamos y de cómo configuremos nosotros el panel de alarma para que transmita los eventos desde este equipo, desde ese dispositivo. También nos puede pasar que si compramos algún dispositivo de estos, por ejemplo, no sea configurable para hacer transmisión por GSM, o sea, por ejemplo, por llamada. Estos dispositivos siempre va a haber que configurarlos también. Aparte del panel de alarma, va a haber que configurarlos a estos dispositivos con un software especial
que vamos a tener que conectar, vamos a tener que instalar en una computadora y la computadora conectarlos a estos dispositivos. Por lo general se necesitan cables especiales que no son tan baratos, a lo mejor rondan los $25 por ahí. Y bueno, y vamos a tener que aprender, depende del modelo, nos van a tener que pasar un instructivo de cómo configurarlos depende de la necesidad nuestra. Acá en nuestro caso, por ejemplo en Rosario, hay una empresa de central de monitoreo que se llama Security 24, que es bastante conocida, en Argentina les diría, salvo en algunas provincias que no pudieron, digamos, entrar en el mercado por unas regulaciones propias de la provincia, en donde ellos mismos configuran, si uno le lleva el dispositivo, esto se los digo para que sepan que bueno, que no siempre tenemos la posibilidad de configurar estos aparatos. Uno se lo lleva a la central de monitoreo y ellos lo configuran para que reporte por su central de monitoreo. Te lo devuelven y uno va después y lo instala en el domicilio del cliente. Entonces, para terminar, vamos a mostrar en esta imagen, vemos cómo son las tres formas posibles de transmisión de estos dispositivos. Tenemos lo que se llama canal de voz GSM, o sea que podríamos hacer que el panel llame a un usuario y el usuario atienda y escuche una voz. Ahora sí, no es más como el teléfono que hace un ruido. Ahora podemos configurar audios, por ejemplo, para que le avise al usuario que sonó en la zona 4, entonces podemos configurar nosotros en el panel que con una voz que digas sonó la zona 4, en vez de que haya un ruido como en el caso de las líneas telefónicas. Tenemos lo que es SMS, podemos hacer que este dispositivo le envíe SMS directamente al usuario final. Le van a llegar unos mensajitos de texto diciéndole sonó la zona 4. O ya lo que es el canal de datos o GPRS, que es por medio de los mismos datos que usamos nosotros en el celular, o sea, por las antenas, por IP. Esto ya maneja IP. Donde también se le puede avisar a una central de monitoreo. La central de monitoreo puede llamarlo al usuario diciéndole que sonó la zona 4, por ejemplo. O también, hoy por hoy ya existen aplicaciones por medio también de los GPRS, en donde si configuramos el dispositivo como por comunicación GPRS, podemos hacer que le avise al usuario, pero por medio de una aplicación. Es más, el usuario por la aplicación puede, por ejemplo, desarmar alarma. Si está sonando, puede desactivarla. También se puede hacer esto por SMS y también se puede hacer esto por GSM. O sea, ya acá hay una comunicación bilateral entre el panel de alarma y el usuario si quisiéramos. Es bastante común, por ejemplo, si tenemos en una casa, por ejemplo, tenemos línea telefónica, que el panel pueda monitorear por línea telefónica y además por GPRS. Entonces, si nos cortan la línea telefónica, el panel de alarma automáticamente ¿qué hace? Pasa a monitorear por GPRS. Y si vamos a suponer que el chip de celular en ese momento no se puede comunicar con las antenas de la empresa de celulares, que suele pasar, no les voy a mentir, el panel automáticamente detecta eso y manda por línea telefónica. Sería como que tenemos un respaldo permanente. La ventaja de esto es que no nos pueden cortar ninguna línea telefónica porque no hay un cable, es todo por datos, por antenas. Lo negativo es que a veces se corta la transmisión entre el chip y las antenas de la empresa de celulares. Lo mismo que si, por ejemplo, nosotros con el celular vamos a un lado medio lejos y decimos, che, no tenemos señal. Bueno, a estos chips de las alarmas, que son especiales, le pasa también, que por ahí se corta la transmisión entre los chips y las antenas de las empresas de celulares. Bueno, por último vamos a ver el medio de transmisión por medio de IP Ethernet. En este caso, en esta imagen, estamos viendo un dispositivo de la marca DSC que se conecta al bus de datos del panel y ya la información que envía por el medio Ethernet, fíjese que tiene un puerto de red que está bien a la izquierda,
Y bueno, acá dibujamos un cable rojo que en realidad sería un cable de red que va conectado al router de nuestra casa o al módem, y por medio de IP, de la dirección IP, envía los eventos a la central de monitoreo. Podríamos configurarlo para que también se comunique con una aplicación directa a nuestro celular, por ejemplo. Este es otro medio de transmisión. También es bastante fiable, salvo que se corte internet o que nos corten internet desde afuera de nuestra casa. Ya vienen hoy por hoy también unos dispositivos que se conectan también al bus de datos, pero entre el dispositivo y el router de nuestra casa, que en el caso que vimos en la imagen es por medio de un cable de red, se comunican vía Wi-Fi. O sea que nos ahorraríamos ese trayecto entre el dispositivo que se maneja por IP hacia el módem o router de nuestra casa. Nos ahorramos ese trayecto de cable. Para colmo, un cable RJ45. Ya hoy por hoy vienen aquellos que se comunican vía Wi-Fi desde el dispositivo hacia nuestro módem o router de nuestra casa, que también obviamente tiene que tener Wi-Fi. Entonces uno le configura el Wi-Fi al dispositivo y se comunican con el módem o router de nuestra casa. Y después, obviamente, se envía a una central de monitoreo, o podemos bajar una aplicación y mediante alguna configuración que tengamos que hacer, podemos hacer que ese panel de alarma nos comunique directamente a la aplicación de nuestro celular. Estos son un poco todos los medios de transmisión. Antiguamente había otro medio de transmisión que es el radial, que es por frecuencias de radio. Bueno, que es mucho más fiable, o sea, es muy difícil que al ser, digamos, frecuencias digamos, de punto a punto, es muy difícil que se corte, porque se tenía que cortar electricidad para que no funcionen los punto a punto. Pero hoy por hoy les diría que no creo que tengan que utilizarlo. Por eso no explayé demasiado con respecto a el medio de transmisión radial. Vamos a ver ahora lo que son los formatos de comunicación. Estos le va a servir mucho para cuando tengan que configurar el panel de alarma para que reporte, por ejemplo, por un GPRS o por línea telefónica. Van a tener que configurar estas opciones. ¿Qué es el formato de comunicación? Es cómo el panel de alarma transmite los datos. Puede ser mediante el formato CIA, el formato 4+2 o el formato Contact ID. Depende del medio, probablemente tengan que configurar uno o el otro. Por ejemplo, nuestra central de monitoreo nos recomienda que para lo que es línea telefónica utilicemos el formato CIA, pero por ejemplo, si son líneas telefónicas de las que yo le hablé que se conectan al módem de internet directamente, nos recomiendan utilizar Contact ID. Si van a ser sistemas radiales o celulares, se recomienda usar Contact ID, y el 4+2 ya mucho no se utiliza. De todos modos, ahí dejo un ejemplo de cómo en definitiva se envían los mensajes y cómo se evalúan según un mensaje de Contact ID. Ahí ven que dice ACCT, MTQ, bueno, todo eso sería el mensaje, y cada uno de esos valores nos termina dando información. Por ejemplo, los primeros 4 dígitos son el número de cuenta, o sea, el número de abonado del usuario. Bueno, esto es todo lo que vamos a ver. Obviamente nos falta todo lo que es la programación, que lo vamos a ver en el tema que viene, en el último tema de este curso, que es el tema programación, que hasta ahora es lo que dejamos siempre en stand-by. En todos los otros temas también, siempre cuando tenemos que tocar lo que es programación, yo les venía diciendo, lo vamos a ver en el tema programación. Bueno, llegó el momento de, una vez terminado este tema, entrar ya en el tema de programación.